Empezamos, así no los demoro, si no los voy a tener hasta las 12 de la noche, cosa que nadie quiere. La clase de hoy. Ya habíamos empezado a trabajar con SOSIR y habíamos leído la clase pasada, capítulo 1, ojeada la historia de la lingüística, donde habíamos visto en su recorrido históricamente cómo se va configurando, primero desde una gramática, de que después a los estudios filológicos, después a la gramática aplicada, hasta que llega a constituirse como ciencia con su objeto de estudio propio y su método de análisis propio. Después leímos el capítulo número 2, cuál es la materia, el objeto de estudio de la lingüística y la tarea del lingüista, y y sus relaciones con otras ciencias. Y el objeto de la lingüística es, creo que alcanzamos a leerlo, o ahí es ahí donde habíamos quedado. Ahí les pido una ayuda a memoria a ustedes. Estoy segura que capítulo 1 y capítulo 2 lo habíamos leído. Yo había notado que... Ah, no, me confundí el Capítulo 3 no recuerdo. ¿No? Bueno, entonces ahí retomamos, que es lo que, al capítulo 3 mire, yo me lo voy a anotar, objeto de la lingüística, pero no me acordaba si lo habíamos leído o no, por las dos lo había puesto. Vamos a leer el capítulo 3.1 y 2 y el capítulo 4, lingüística de la lengua y lingüística del habla, para seguir trabajando esta diferencia entre lengua y habla. Recordando el trabajo que ustedes tienen que entregar el 15 de junio. Retomar los capítulos de SOSIR y hacer una síntesis, así que sigan tomando nota, porque ya empezamos con los primeros capítulos. Sí. Tema de cada capítulo, ideas centrales, categorías de análisis que van apareciendo, conclusiones, esquematizar el signo lingüístico, responder qué es la lengua para SOSIR, a través de un texto, un tipo de texto, y el recurso que les quede más cómodo, pero como una actividad grupal. ¿Alguna duda sobre este trabajo integrador? No, profe, ninguno. Buenísimo. Va, yo no, por lo menos. Buenísimo. Abro el enlace para seguir entonces leyendo. Díganme si se ve el enlace o siguen viendo el Word. Ahora el Word. El Word, listo. Entonces tengo que dejar de compartir. Hola Seba, ¿cómo estás? Y compartir acá. Hola Noé, hola chicos. Renegando un poquito con la Hola. tecnología porque tengo la computadora frisada hace media hora. Ah, se borró todo. Pero con el celu enchufado porque lo tengo cargando, entonces no lo puedo poner en el pie para activar la cámara porque voy a estar medio en la penumbra hoy. Bien, de igual, retomamos pensando en el trabajo práctico que tienen que exponer en grupo. Capítulo 1, tema, historia de la lingüística. Hagan el recorrido en la síntesis que vimos acá. Capítulo número 2, que lo leímos. Nos vamos por acá. Capítulo número 2, materia y tarea de la lingüística, su relación con las ciencias conexas. Hagan el recorrido. Acá la lingüística tiene conexiones con otras varias ciencias. ¿Cuáles son esas conexiones? Capítulo número 3, objeto de la lingüística, la lengua, su definición, y acá empezamos con la lectura de hoy. Tema del capítulo número 3 está en el título porque imagínense que es la síntesis, son las síntesis de las clases que daba SOSIR, así que cuando yo en el trabajo Claro. les pido que pongan el tema de cada capítulo, mirando el título está el tema. Y acá vamos, en lo que va quedando acá marcado en color, les van apareciendo las nociones y los conceptos más importantes. Bien, la lengua, su definición. Entonces, una de las preguntas del trabajo es cómo define SOSIR la lengua. Y acá tenemos objeto de la lingüística, la lengua, su definición. ¿Cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística? La cuestión es particularmente difícil, ya veremos luego por qué. Limitémonos ahora a hacer comprender esa dificultad. Otras ciencias operan con objetos dados de antemano y que se pueden considerar enseguida desde diferentes puntos de vista.
No es así en la lingüística. Nosotros nos ponemos a pensar, qué jodidos que somos, elegimos una carrera donde no se puede definir la literatura, donde el objeto de estudio de la lingüística es complejo, todo es complejo. En las ciencias humanas, todo es más complejo. Sí. Alguien pronuncia la palabra española desnudo. Un observador superficial se sentirá tentado de ver en ella un objeto lingüístico concreto, pero un examen más atento hará ver en ella sucesivamente 3 o 4 cosas perfectamente diferentes según la manera de considerarla. Como sonido, hay un sonido desnudo, hay fonemas ahí. Como expresión de una idea, o sea, estoy expresando una idea, algo está desnudo, es una idea, una representación, como correspondencia del latín dis nudum, que significa sin, y nudum, supongo, no, estoy lejos ya de las significaciones, pero debe tener que ver algo con telas, ropa, vestimentas. Proceder el objeto al punto de vista, se diría que es el punto de vista el que crea el objeto. Estoy ante un sonido, ante un concepto o ante la derivación de una palabra del latín. Y además, nada nos dice de antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestión sea anterior o superior a las otras. Por otro lado, sea cual sea el punto de vista adoptado, si voy a analizar el término desde su fonética, desde la representación de una idea o desde su etimología, observando el origen de la palabra, por eso dice, sea cual sea, perdón, me perdí en la lectura, sea cual sea el punto de vista adoptado, el fenómeno lingüístico presenta perpetuamente dos caras que se corresponden, sin que la una valga más que gracias a la otra. Por ejemplo, las sílabas que se articulan son impresiones acústicas percibidas por el oído, pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales. Así, una no existe más que por la correspondencia de estos dos aspectos. ¿Qué quiere decir? La palabra no existe, la idea o el concepto no existe si no hay una fonación a través de un aparato físico que es el fenómeno que hacemos a través de la boca, la lengua, el paladar y todos los órganos que intervienen, si no hay una fonación de ese concepto. Entonces, para que exista la palabra, tiene que existir el fonema y tiene que existir previamente la fonación y la posibilidad de decir lo que se habla. No se puede, pues, reducir la lengua al sonido, ni separar el sonido de la articulación vocal. A la recíproca no se pueden definir los movimientos de los órganos vocales si se hace abstracción de la impresión acústica. Voy a esta idea y pregunto, ¿se entiende la relación que está estableciendo? Sí, sí. Bien, porque estamos hablando. Yo no termino de entender yo. Bien. O sea, si no tuviéramos cuerdas vocales, no existiría la palabra y por ende no existiría una idea. Sí, bien, sí, llevada al plano individual, pero habría otra persona que pueda hacerlo. Lo que está diciendo es, no existe el concepto sin el sonido, porque para pronunciar el concepto necesito un sonido. Entonces, es cuando cerrábamos los ojos y decíamos, piensen en algo que no exista, y no podemos pensar en algo que no exista porque la representación mental necesita existencia. Ahí va. Entonces, lo que quiere Ahí decir va. acá es que el concepto existe porque hay un sonido que lo representa. Eso es lo que él está diciendo. Pero a su vez, yo no puedo emitir un sonido si no estoy pensando en un concepto, porque ¿qué orden le doy a la boca? Yo, por ejemplo, quiero decir, en este momento que mi cámara no anda y anda, tengo una cámara auxiliar. Mi cerebro le está dando a mi sistema físico, fonológico, una orden. Movete de tal manera que lo que vos expreses es cámara auxiliar. Entonces, yo muevo la boca con un sentido ya. Quiero expresar una idea. Ahora, si yo saco esa idea, ¿para qué muevo la boca? ¿Vieron ese tipo que habla sin pensar? O sea, está diciendo cosas.
¿Vieron eso? Ese dicho, habla sin pensar. Bueno, eso es Sí, tal imposible. cual. No se puede hablar sin pensar. Ahora que estemos pensando cualquier cosa, estemos diciendo cosas que no concordamos es otra cosa. Pero no se puede hablar sin pensar. La boca se mueve para generar un sonido en relación a un concepto y a una orden que mi cerebro le está dando para ese concepto que quiero expresar. Son dos cuestiones que no se pueden separar. El concepto existe porque hay un sonido y el sonido se produce porque el cerebro pensó un concepto. Ahora bien, ¿y él no sabe lo que dice? Es lo mismo que habló sin pensar. No O sabe lo que... sea, sabe lo que está diciendo, o sea, no se está sabiendo expresar, pero sabe lo, lo que está diciendo, lo tiene intelectualizado, porque si no, no lo podría decir. Exacto, pero acá vamos. La frase no sabe lo que está diciendo, tiene una interpretación en un punto, pensémoslo así. Yo creo que lo que está diciendo es un error enorme. Entonces, como yo creo que es un Claro, error enorme, le digo o pronuncio, no sabe lo que está diciendo. Como no diciendo, sabe lo que está diciendo. sí, pero no es que yo estoy creyendo que el otro es un inocente que no sabe realmente, estoy marcando que está en un error. Ah, ok. A ponerlo ahora en el punto, vamos a llevarlo a un punto, la verdad que sé poco de política, pero vamos a llevarlo a un punto político. Tenemos a Ay, un, no. no vamos a hacer política partidaria para ningún lado. Pero, por ejemplo, tenemos al ministro de Educación diciendo, los docentes son responsables del fracaso escolar de los estudiantes. Mi respuesta es, no sabe lo que está diciendo. Ok, ok. ¿Se entiende? Yo, Sí, yo re. digo, sí, el ministro sabe lo que está diciendo, yo no concuerdo en lo más mínimo, para mí es una pavada lo que está diciendo, pero lo llevo a la frase, que el ministro no escuche la gracia. No, pero bueno, lo que quise ser muy gráfica. Entonces digo, no sabe lo que está diciendo. Ahora puedo pensar, un estudiante, un alumno, estudió un concepto que no captó bien, no entendió bien y me lo quiere contar y digo, entiendo que no sabes bien lo que estás diciendo, estoy entendiendo que hay un error de concepto pero no intencional, entonces la frase puede ser, hay que interpretarla de acuerdo al contexto. Pero sí Bien, toda persona sabe lo que va a decir porque el cerebro está dando una orden para que se produzca un tipo de sonido. O sea, lo estoy pensando. ¿Se entiende? bien. Si no, Sí, sí, sí. si no, se viene el balbuceo. Es cuando el cerebro no puede articular. ¿Vieron las muletillas de las que hablábamos? Es el tiempo que el cerebro tarda en articular. Bueno, fíjense, no manda un sonido, Sí, manda una muletilla. Pero cuando la palabra sí. está, exacto. Pero cuando la palabra está, es porque ya hay una orden. Entonces ya hay un sonido y un concepto. Hay un concepto porque hay un sonido. Van de la mano. Eso es lo que quiere decir acá, en este primer punto. Las sílabas que se Bien, articulan son impresiones acústicas percibidas por el oído, fonemas, pero los sonidos no existirían sin los órganos vocales. ¿Ya? bien. Si nosotros no podemos hablar, no podemos expresar un sonido, lo haremos a través de señas, no sé, pero acá estamos hablando puramente de lo fonológico. Así no existe más que por la correspondencia de estos dos aspectos. Hay sonido porque tengo las posibilidades del habla. Dos, no se puede, pues, reducir la lengua al sonido, porque la lengua no es solo sonido, ni separar el sonido de la articulación bucal. A la recíproca, no se pueden definir los movimientos bucales de los órganos vocales si no se hace abstracción de la imagen acústica, es decir, si no se genera un concepto, una idea. Eso es lo que está diciendo. ¿Ahora quedó más claro? Sí, 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 por lo Punto. menos para mí, sí. Luca y Cami, sí, hola sí, profe. Cami, y Janet, Hola, ¿sí? profe. Sí, Sí, Bien. sí, perdón, profe, quedó claro. estoy haciendo cosas, pero te estoy escuchando, profe. Bueno, no, buenísimo. Ustedes cualquier cosa, vamos paso a paso. Lo importante es que se vaya entendiendo. Dale, dale.
Pero admitamos que el sonido sea una cosa simple, pero admitamos que el sonido sea una cosa simple. ¿Es el sonido el que hace al lenguaje? No, no es más que el instrumento del pensamiento y no existe por sí mismo. Si yo no pienso, no puedo emitir un sonido que represente un concepto. Socir está armando el signo lingüístico. El signo lingüístico es una representación mental más una representación acústica, es sonido más concepto. Este es el camino argumentativo que él hace para mostrar su categoría más importante, que es la del signo lingüístico. Sonido más imagen mental, con representación sonora, representación mental, significado, significante. Estoy diciendo lo mismo de tres maneras distintas. Entonces, sí hay un sonido porque hay un movimiento bucal que lo permite, pero ese sonido y ese movimiento bucal se producen porque hay un concepto, es decir, una idea que la persona que tiene la capacidad innata del lenguaje está expresando a través de la lengua, que es la parte social, y a través del habla, que es la parte individual. Y ahí unimos todo. ¿Se va entendiendo el recorrido? Ahí va. Sí, 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 sí. Pero la lengua no es Sí. solo sonido, porque si no estaríamos diciendo no sabe lo que dice, está uniendo un montón de palabras que no tienen ningún sentido, porque yo Sin puedo ton unir ni son, perdón. sin ton ni son. Ahí fíjense, eso es una onomatopeya que tiene un símbolo, es un fonosímbolo. Miren, esta semana me escribe mi hijo y me dice, ¿me puede decir qué significa fono? Pero ya le digo exactamente el término. Yo me quedé mirando y le digo, vos me lo estás preguntando a mí que sos y digo, técnico en sonido. Digo, yo te mato. ¿Qué me preguntó? Ya les digo exactamente lo que me preguntó. ¿Qué tiene que ver con esto? Y yo le digo, pero volvé a primer año, le dije, Socir. Sí, Volví a primer año. O sea, fonosimbolismo. pierde el turno y vuelve a la casilla número 1. Sí, tal cual, dije yo. Fonosimbolismo, me dijo, ¿me explicás fonosimbolismo? Él siempre me dice el lenguaje criollo. ¿Me explicás el lenguaje criollo, fonosimbolismo? Y le digo, pero me lo está preguntando, vos que sos técnico en sonido, fonosimbolismo, digo, es lo que representa un sonido en un determinado contexto, o en una determinada comunicación, o por ejemplo, le dije, está estudiando publicidad, destapa la Coca-Cola, solo se escucha solo el sonido de la tapita que salta, eso es fonosimbólico. O dice, calma la sed. Eso le digo. Lo que acaba de... Claro. Le digo, eso es fonosimbólico. Que es lo que dice Saussure, el sonido en sí no hace a la lengua. Todo sonido tiene un peso simbólico. Por eso habla de símbolo y de signo lingüístico. El sin, ton, ni, El timbre de la son, escuela. el timbre de la escuela, tal cual, es el que representa el sonido. Pero todo Claro. sonido tiene una representación. Ahí está claramente lo que hace Saussure con respecto a decir por qué la lengua no es solo sonido, ¿no? Porque tiene una carga simbólica. Sin ton ni son. Separémoslo de lo que nosotros sabemos, que es una expresión que no tiene, que significa no tiene sentido, no tiene principio, no tiene fin, no tiene coherencia, no tiene cohesión. Eso significa. Pero sin ton ni Sí, no son, sé si los chicos la conocían a la frase. ¿conocían sin ton ni son? Sí, tampoco No, somos tan yo No, jóvenes, yo Seba. no. No, yo no. viste, Camila, viste Luca, Camila no lo conoce. ¿Ves, Sin ton Luca? ni son. Sin ton ni son es una expresión que usamos para decir no tiene principio, fin, no tiene pies, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene coherencia y cohesión, no tiene sentido. Utilizamos sin ton ni son. Pero sin ton ni son sonidos, nada más. Si nosotros lo sacamos de esa representación, que por ejemplo para vos, Camila, que no sabía lo que era, sin ton ni son es una simple unión de sonidos. Pero la Claro, lengua es la no tenía lengua ni idea, profe. es Nunca lo escuché, te digo. Igual la palabra se nota que viene de sonido. el son, sin ton ni son. Sí, Sin pero ton- ni pies ni cabeza significa. Sí, no sé. Pero bueno, acá estamos.
entendemos el sin ton ni son. Es una serie de sonidos que no tendrían ninguna lógica si nosotros no le ponemos el peso del significado de lo que quiere decir en cuanto a la cultura. O sea, tiene, Tal cual. imagínense un extranjero que llega a la Argentina y escucha, che, gato, dame el sonido gato. Si observa la situación, ve que un ser humano le está hablando a otro ser humano y le está diciendo, che, gato, ¿cómo hace para unir el sonido gato, que el diccionario y el traductor le va a decir un animal felino, con la situación que está viendo? Bueno, Claro. ahí no puede entender la comunicación si se basa en cómo suena gato, porque en realidad el significado que se le está dando es cultural en ese sentido. Por eso, ¿la lengua es solo sonido? No, claramente no. Y dice, no es más que el instrumento del pensamiento y no existe en sí mismo. La lengua existe, o sea, el lenguaje existe en base a la construcción del pensamiento. Para Saussure, el símbolo se produce en el pensamiento, es una actividad psíquica. Yo primero lo pienso y después lo pronuncio. Pienso, luego existo, vendría a ser. Pienso, luego hablo. Pensantes de hablar. Pensar, ahí está la clave, una de las claves de Saussure, la estructura psíquica del pensamiento. Es un proceso psíquico. ¿Se va entendiendo? Primero lo tengo que Sí. pensar, para después, porque después se produce. Por eso, si nosotros lo miramos desde este punto de vista, podríamos estar diciendo que ninguna persona puede hablar sin pensar. Primero está pensando. Ahora, O que sea, alguien diga, que es más preocupante, porque si lo que está diciendo está atravesado por el pensamiento, preocupa más. sí, pero pensemos en Me esto. Hay quedo- veces que decimos, discúlpame, hablé sin pensar. Hablé sin Sí, reflexionar lo que estaba pensando, pues sería la frase correcta. ahí Eh, va. hablé sin reflexionar profundamente lo que estaba pensando, pero sí estaba pensando. Porque si no, según esta teoría, no podría construir los sonidos que acaban de salir de mi boca. Claro. Está bueno para ver cómo todas estas cuestiones teóricas nos llevan a análisis muy prácticos de lo que sucede en la construcción del sentido en la comunicación social. No es solo un mensaje de codifico y decodifico, sino que hay una cuestión cultural, social y de construcción en el medio de ese código. No es solo codificar y decodificar como nos enseñaban en el primario. El emisor codifica un mensaje, que el receptor decodifica el mensaje, el canal, y así tan simple. Hay otro tipo de cuestiones que están funcionando, como las construcciones de sentido, y esto que aparece ahora que les digo, el del che gato, por ejemplo, como, a ver, ¿qué decodifica el extranjero? Pobre extranjero que tiene que decodificar, si va a decodificar en cuanto a lo que suena y al fonema que escuchó. En cuarto año tenemos una estudiante china que está siempre con su traductor porque no maneja el español, lo está reaprendiendo recién ahora. Cualquier cosa le traduce el español cuando está con sus compañeros, porque imagínense que el traductor toma el sonido y lo lleva exactamente a la representación de ese sonido en su diccionario. Claro, Imagínate cuando me diga algo con gato, ponele. pero lo dicen todo el tiempo los chicos. Sí, por eso, pero si se pone a ver eso, No saben, pobre, las cosas que traduce su traductor automático en el celular, y que ella levanta la vista y hay algunas que ya se dan cuenta y le dicen, no, mira, te lo explico. Y se lo dicen en lenguaje posible de ser traducido. Porque claro. ahí toma sonido y traduce literal. Y pobre chica, hay veces que queda perdidísima en la conversación de sus Profe, compañeros. en cuarto año de letras está. En cuarto año del secundario. Ah,
cuarto año del secundario, que llega en realidad no sé qué pasó, porque no te dejan abandonar el sistema educativo en China, te dejan volver No, cuando ya terminaste. Esta eso estudiante sabía yo. se vino antes porque no hubo manera de tenerla y bueno, está estudiando acá y recién ahora está aprendiendo algo de español. No habla ni español ni inglés, tiene un traductor permanente. Mira. Bien, punto 3. Punto 1, entonces, la idea, el sonido y la idea se dan de manera psíquica. No hay sonido sin idea, no hay idea sin sonido. Punto 2, la lengua es mucho más que sonido, porque es la representación de un concepto. Punto 3, el lenguaje tiene un lado individual y un lado social, y no se puede concebir el uno sin el otro. Es lo que acabamos de decir. Hay un peso social y cultural a las palabras que le estamos dando. Y punto 4, sí, me acordaba que no era mucho más. En cada instante, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido y una evolución. Acá la palabra, che, gato es una evolución. Gato es una forma en que hoy le decimos, alguien le dice a una persona, pero es un animal, es un felino, pero es una evolución, es un regionalismo, un cronolecto, depende cómo lo analicemos en el contexto, pero ahí tenemos como ciertos términos van evolucionando y cómo aparece el chamullo y cómo aparecen otro tipo de palabras o viejas palabras de otras épocas que se reconfiguran y empiezan a aparecer de vuelta. Bueno, esa es la evolución. Eso es lo que nosotros llamábamos lengua viva. ¿Se acuerdan cuando les decía que existe la lengua viva y la lengua muerta? La lengua muerta es la que ya no cambia porque nadie la habla, porque nadie la usa, como por ejemplo el latín. Claro. La evolución se da en toda lengua que está en uso, hay evolución, es inevitable. Entonces, el lenguaje implica a la vez un sistema establecido de normas, de reglas, pero a la vez una evolución. En cada momento es una institución actual y un producto del pasado. Es lo que se generó y lo que fue generando las reglas sintácticas, gramaticales, de norma, de uso, de cortesía que nosotros hoy conocemos, pero también es lo que sucede hoy y la actualidad de sus cambios y de sus evoluciones, que tienen que ver con edades, modas, alguien que hizo una expresión graciosa y se reprodujo y entonces en la cultura local se usa, por ejemplo, estos dichos como decir, eh, no quiero decir ningún nombre surgentino, pero eh, vuelvo enseguida, dijo tal, y hace años que en los urgentes existe sí, sí, vuelvo enseguida, y sabemos que son expresiones que quiere decir, esa frase quiere decir no vuelvo nunca más. Así, no vuelvo nunca más. Literal. Sí, sí, literal es no vuelvo nunca Vuelvo, más. o el mismo que vuelvo en 5 minutos, ya sabe que como media hora más o menos. Eh, o, eh, hay varias acá, varias frases argentinas que tienen sentido que cuando viene alguien de afuera le tenés que explicar lo que estás diciendo porque no conoce la historia. Bueno, ahí está. Es un producto del A mí me pasado, pero dijeron una también de del acá. presente. A ver, una de ahí que se pueda decir. Una de acá, pero no me acuerdo. Que es, qué escándalo. Ay, bueno, ahí está, si me lo... Pero si- dice, pero es completa. Es, qué escándalo, dijo fulanito de tal y estaba haciendo tal cosa. si acá hay Ah, una sí, acá en Cruz se usa mucho eso. Eh, yo lo he escuchado muchas veces. Acá hay muchas. No me acuerdo la Vuelvo persona, enseguida pero... y vuelvo enseguida, dijo tal, y la persona no volvió nunca más. Y lo esperamos 3 días. No, más de 20 años. Y después hay otra para el otro lado. Ay, esa. Para el otro lado dijo tal. Voy a comprar puchos, dijo, voy a comprar puchos, dijo el papá de Nelson, de los Simpsons. Acá Oh, había uno que decía algo de no pasa nada, qué sé yo, y no me acuerdo bien, pero había uno como que se tiraba al laguito, una cosa así, un dicho, pero no me acuerdo bien
qué decía. Acá hay un ordinario, lo voy a decir, pero porque en realidad no es que sea ordinario, es, es literal. No es, pero parece ordinario, pero lo voy a decir porque en realidad es literal. Acá hay uno que dice, me voy a la mierda, dijo tal, que, pero en realidad es literal. Dijo, estaban en la sociedad italiana hace muchos años y había cuando traían boxeo como espectáculo. Termina la pelea y le dice, me voy a la mierda. Y abre la puerta, sale a la vereda y se derrumba el pozo resumidero y se cae adentro. ¡Ah! Y literal, se cae Se adentro. fue a la mierda. Claro, entonces, este dicho lo contextualizamos porque se fue literal, literal, literal. Y cuando decimos, cuando alguien dice, ay, sí, que no te pase, le decimos nosotros, que no te pase. Bueno, estas son las cuestiones de cómo la lengua es un producto del pasado, pero también del presente. Parece a primera vista muy sencillo distinguir entre el sistema y su historia, entre lo que es y lo que ha sido. En realidad, la relación que une estas dos cosas es tan estrecha que es difícil separarla. Pregunta problema. ¿Sería la cuestión más sencilla si se considerara el fenómeno lingüístico en sus orígenes? Si, por ejemplo, se comenzara por estudiar el lenguaje de los niños. Responde, no, pues es una idea enteramente falsa esa de creer que en materia de lenguaje el problema de los orígenes difiere del de las condiciones permanentes. O sea, que cuando analizamos las cuestiones que hacen a los problemas de una lengua, no tienen que ver con el origen de la historia de esa lengua, tienen que ver con toda la historia que hace a la evolución constante de esa lengua, a eso se refiere. No hay manera de salir del círculo. Así pues, de cualquier lado que se mire la cuestión, en ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística. Y acá está su idea central. Es un objeto que puede ser estudiado, pero siempre desde una perspectiva. Por eso dice, no se le ofrece entero, no se lo puede mirar en su totalidad desde un punto de vista. Lo vuelvo a leer. En ninguna parte se nos ofrece entero el objeto de la lingüística, sino que hay siempre que observarla desde una perspectiva histórica, actual, desde el sonido, desde el concepto, desde la unión, desde el signo. O sea, es un objeto complejo. ¿Se va entendiendo la idea? Por eso empieza diciendo, Sí, sí. por eso empieza diciendo cuál es el objeto a la vez integral y concreto de la lingüística. La cuestión es particularmente difícil. Por todas partes topamos con este dilema. O bien nos aplicamos a un solo lado de cada problema, con el consiguiente riesgo de no percibir las dualidades arriba señaladas, sonido, concepto, concepto, sonido. O bien, si estudiamos el lenguaje por muchos lados a la vez, el objeto de las lingüísticas se nos aparece como un montón confuso de cosas heterogéneas y sin trabazón. El lenguaje como algo innato, la lengua como esa realización social, la cultura, la historia, la evolución, los sonidos, los fonemas, las representaciones mentales de esos fonemas, los cambios según las regiones, o sea, ¿desde qué punto de vista? ¿Desde dónde abarcamos toda esa heterogeneidad de cuestiones? Cuando se procede así es cuando se abre la puerta a muchas ciencias, psicología, antropología, gramática normativa, filología, que nosotros separamos distintamente de la lingüística, pero que a favor de un método incorrecto podrían reclamar el lenguaje como uno de sus objetos. Por ejemplo, todas las ciencias abordan el lenguaje. La psicología, que es el tratamiento a través de la palabra, es el diálogo, o sea, es lo que Freud decía, la cura a través de la palabra. No es ni más ni otra cosa, o sea, necesita de la palabra, pero no tiene la palabra como objeto de estudio, tiene las cuestiones psicológicas de la persona como objeto de estudio, pero el lenguaje es parte de método, Les vehículo, da las herramientas necesarias para a través poder de la palabra. A través de la palabra. Exacto, para poder llegar a las representaciones mentales que ese sujeto está haciendo. Pero fíjense que
Para llegar a las representaciones mentales de ese sujeto, en lo que sería el psicoanálisis, necesita de la palabra porque vendría a ser qué es lo que está construyendo en sí, con qué sonido está representando esos conceptos, esas ideas y cómo lo hace, pero no es el objeto de estudio. Pero también la antropología, también la gramática, la filología, que es el estudio de las lenguas, justamente, necesitan del lenguaje. Por eso dice, nosotros separamos de las lingüísticas las otras ciencias, pero todas las ciencias podrían reclamar el lenguaje como suyo, como objeto de estudio. A nuestro parecer no hay más que una solución para todas estas dificultades. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua, por eso Saussure, y ya lo dijimos, pero lo vuelvo a repetir, no se encarga del lenguaje. ¿Se acuerdan que lo hablamos en un videíto o en una plaquita? No se encarga del lenguaje por ser confuso y muy amplio, y se encarga de definir la lengua, que es el uso social que la persona hace del lenguaje. Lo vimos en el video, me parece. El de En el Prometeo. video, video. estaba. Exacto. En el video estaba clarísimo. Perfecto. Acá es donde él lo dice de manera escrita. No hay más que una solución. Hay que colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y tomarla como una norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje. La lengua, no el lenguaje. Por eso yo les pido, ¿cómo define Saussure la lengua y no el lenguaje? Sí hacemos la diferenciación entre lenguaje, lengua y habla, pero Saussure se va a enfocar en la lengua. En efecto, entre tantas dualidades, la lengua parece ser lo único susceptible de definición autónoma y es la que da un punto de apoyo satisfactorio para el espíritu. Por lo tanto, para Saussure, la lingüística tiene como objeto de estudio la lengua y la lengua puede ser definida y la define. ¿Pero qué es la lengua? Para nosotros la lengua no se confunde con el lenguaje. La lengua no es más que una determinada parte del lenguaje, aunque esencial. Es a la vez un producto social de la facultad del lenguaje. Perdón, paréntesis, me sentí el tipo del video que lo repite con énfasis. Es la parte, acá, es el producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones, normas, necesarias, adaptadas por el cuerpo social, el conjunto de la sociedad, para permitir el